Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Aymara Hernández y Lorraine González, mi compañera. Estaremos hablando un poco sobre los quistes complejos y simples. Ese fue el tema que nosotros escogimos para nuestro trabajo de investigación. Encontraremos palabras claves en nuestro trabajo, así como micro, macro, denso, graso, homogéneo, heterogéneo, entre otras. Estas palabras son palabras que se usarán para describir las características de los quistes y nos ayudarán a definir si estos son benignos o malignos. En nuestra investigación, nosotras realizamos preguntas clave, tales como cuántas personas en la población de la UCC tienen quistes en los senos, cuál es el tamaño, en qué seno podemos visualizar con más frecuencia los quistes. De igual forma, realizaremos una búsqueda sobre las medidas de los quistes, generalización de las mujeres que más lo padecen y la reacción de la dieta en los pacientes con patología. ¿Qué son los quistes en los senos? Los quistes en los senos son sacos llenos de líquidos que se forman dentro del tejido mamario y son una condición mayormente benigna y es bien común en las mujeres. Estos se clasifican en dos tipos principales, que son, como ya antes había mencionado, los simples y los complejos. Los quistes simples son sacos llenos de líquidos con paredes delgadas y definidas y sin características sólidas. En otras palabras, son totalmente anecoicos en su interior, o sea, negros. Son móviles al tacto y generalmente no causan dolor. Estos quistes son fáciles de identificar en un sonograma debido a su apariencia clara y homogénea, mientras que los quistes complejos en contraste tienen paredes más gruesas y pueden contener componentes sólidos o septos dentro de ellos. Estos pueden presentar una mayor preocupación debido a la posibilidad de cambios en sus características. En sonografía se presentan con una cualidad heterogénea, lo que a menudo lleva a la necesidad de exámenes adicionales, por ejemplo, una biopsia. Algunos factores de riesgo para desarrollar quistes mamarios pueden incluir fluctuaciones hormonales, especialmente durante la menstruación, y antecedentes con familiares de quistes en los senos. El diagnóstico generalmente comienza mediante un examen físico. Luego este suele acompañarse con exámenes de mamografía y sonografía, que lo complementa. La sonografía complementa la mamografía. También, aunque no suele utilizarse mucho, se podría considerar un estudio de MRI, como bien le conocen por ahí, resonancia magnética. Esto debido a los cortes que permite tener en muchas ocasiones una mejor visualización. Buen día tengan todos. Como antes mencionó mi compañera Saimara, mi nombre es Lorraine González y en el día de hoy voy a estar exponiendo lo que fue nuestro problema de investigación. Nuestro problema fue enfocado en el alto porcentaje que hay tanto de estudiantes como de empleados en la UCC con quistes en el seno y lo quisimos relacionar con hábitos similares que estos realicen enfocados mayormente en lo que son los hábitos alimenticios, enfocándonos en el uso de la cafeína, el chocolate y los refrescos. La importancia de nuestro problema investigativo la podemos justificar con una revisión de literatura que encontramos que realizó el señor López y fue publicada en el 2019. La misma se basa en un estudio que él realizó a mujeres entre 20 a 50 años para así verificar la prevalencia de los quistes mamarios tanto simples como complejos. En el mismo se encontró mayoría de quistes simples y que no tienen ninguna malignidad. Sin embargo, también él aclaró que los quistes complejos requieren una supervisión intensiva y una evaluación en cortos meses para así verificar sus características, pues este se puede relacionar
con el cáncer de mama. A medida que fuimos desarrollando nuestro trabajo de investigación, nos hicimos varias preguntas, como por ejemplo, si existía alguna relación entre los factores genéticos y la aparición de los quistes mamarios, o si existía algún favoritismo en la prevalencia de estos quistes dependiendo de la edad de la persona. Sin embargo, nuestra principal pregunta de investigación fue: ¿cómo influyen los factores de estilo de vida, como el consumo de la cafeína, en la aparición de los quistes mamarios? Hola a todos, en esta parte de nuestro trabajo de investigación yo les voy a estar explicando los pasos a seguir en nuestro trabajo de investigación. Eso se llama la metodología. En la número 1 sería la elección del tema, definir el tema en específico, el tema que usted haya escogido. Número 2, el planteamiento del problema. Uno debe de escoger un problema, como formular una pregunta de investigación específica, definir los objetivos y el alcance del estudio. Número 3, revisión de la literatura. Investigar trabajos previos sobre el tema en artículos científicos, libros o revistas. Usar fuentes fiables y verificar las fechas de actualización, que las actualicen recientemente. Diseño metodológico, determinar el tipo de investigación, documental, experimental, cualitativa o cuantitativa. En el caso de nosotras es cuantitativa. Definir los métodos de recolección de datos, encuestas, entrevistas, observaciones o análisis de documentos. En el caso de nosotras estuvimos haciendo los exámenes del seno a las pacientes y ahí fue que pudimos recopilar todos los datos. La recopilación y análisis de datos es recolectar la información utilizada, los métodos seleccionados, organizar y analizar los datos de manera sistemática. Número 6, interpretación y discusión de los resultados. Yo y mi compañera estuvimos discutiendo y analizando toda la información recopilada, los resultados, cuántas tenían quistes complejos, cuántas tenían quistes simples, cuáles eran los síntomas, la dieta, cómo influía la dieta. Todo eso es bien importante. Y por último, casi último, las conclusiones. Responder a las preguntas de investigación con base a los resultados obtenidos, proporcionar recomendaciones si así lo aplica, redacción y presentación, y las referencias son bien importantes, y la revisión final que tiene el trabajo de investigación. A continuación les vamos a presentar las gráficas con las tabulaciones de los cuestionarios que fueron otorgados a cada paciente. En el mismo descubriremos que de 15 a 20 pacientes resultaron con quistes en el seno. Los quistes que fueron encontrados en la mayoría de los pacientes fueron de composición simple y fueron encontrados en las féminas. Solo en un paciente fue hallado un quiste complejo. A continuación, aquí pueden ver las gráficas con colores muy bien detalladas. Esa sería la gráfica número 1 y tiene las edades y pueden ver los diferentes colores y en donde fue la mayoría de las pacientes con el %. En este momento podemos observar la gráfica 2 que demuestra cuántas pacientes femeninas y cuántos masculinos estuvimos examinando. En los masculinos solamente fue 5% y en la fémina fue un 95%. La mayor parte de los pacientes pues fueron femeninas. Ahora podemos observar la gráfica 3, que es el historial de cáncer en el seno. Está muy bien rotulada, muy bien identificada,
con pacientes que tienen familiares con cáncer de seno, la mamá 1, la tía 1, la prima 1 y la abuela con 5. Y no aplica, pues básicamente son pacientes que o no saben o quizás no conocieron a sus familiares o no conocen ese diagnóstico de cáncer de seno, pero aquí está muy bien explicado en esta gráfica. En la gráfica número 4 podemos ver cómo es que fluctúa el periodo menstrual en las pacientes mujeres. Entonces está bien explicadito con los colores. El no aplica es como un verdecito un poquito más oscuro, el no es el 10% y el sí de que todo está bien en la menstruación pues el 80%, básicamente la mayoría. En esta siguiente gráfica podemos observar que estamos viendo cómo es el consumo de alcohol en nuestras pacientes y si aplica o no aplica. Aquí vemos que sí toman alcohol el 30%, no es la mayoría, pero sí es algo significativo. El no aplica es el 50% y otro es el 20%. Una gráfica bastante sencilla. En la gráfica número 6 podemos ver y tabulamos cuál fue el consumo tanto de cafeína como de bebidas energizantes en nuestros pacientes. Podemos ver que un 85% de los pacientes sí consume cualquiera de estas dos antes mencionadas y solamente un 15% no lo consume. Gráfica número 7. En esta tabulamos lo que fue el consumo de los refrescos. Es importante captar que el 80% de la población que fue sometida a este estudio sí consume refresco y solamente el 90%, que en este caso vienen siendo solamente como 2 pacientes de los que fueron sometidos, no toman refresco. Esta gráfica es sumamente importante porque va de la mano con la gráfica anterior. ¿Por qué? Como todos conocemos, la mayoría de los refrescos, así como bebidas energizantes, contienen cafeína. Esto puede ser utilizado mucho por los estudiantes en su mayoría para poder mantenerse activos. Si hablamos ya pues, de personas un poquito mayores, pues ellos optan más por el café. Por eso la anterior fue basada tanto en bebidas energizantes como en cafeína. Las bebidas energizantes son muy utilizadas por estos estudiantes que a veces tienen muchísimos trabajos, que tienen que mantenerse activos, que a lo mejor salen de la universidad para entrar a un trabajo o que tienen varios trabajos a la vez y necesitan ese tipo de azúcar en su cuerpo para poder mantenerse despiertos. Y esto puede, aunque no lo crean, ocasionar un gran daño, no solamente a nivel mamario, sino también al corazón. Gráfica número 8. Esta la basamos solamente en el consumo del chocolate. Vemos que el 90% de la población sí lo consume y que solamente el 10%, que equivale a un solo paciente, no lo consume. Gráfica número 9. En esta estuvimos tabulando lo que fue el uso de hormonas y los implantes hormonales. Podemos ver que un 20% marcó que sí y que un 70% marcó que no. Solamente el 10% marcó que no aplicaba y ese 10% equivale a un paciente y fue porque en nuestra clínica tuvimos a un solo varón. Podemos ver que entonces de esta forma podemos descartar por completo que el uso de hormonas o de cambios hormonales puedan afectar en la aparición de quistes mamarios. Gráfica número 10. Esta la quisimos dividir en dos, tanto en otro tipo de cáncer que haya podido experimentar el paciente en su vida, como en donde se realizó alguna biopsia. En la de tipos de cánceres solamente vimos que un solo paciente marcó que ha tenido cáncer de tiroides, los demás marcaron o no aplicaba o que no han tenido cáncer en su vida. Mientras que en la de biopsia pudimos ver que una de las pacientes sí marcó que tuvo biopsia en el seno derecho, los demás marcando así que no aplicaba o que no habían tenido biopsias. Recomendamos que se realice un trabajo investigativo, pero donde sí podamos manipular las diferentes variables. Es decir, vamos a escoger una variable 0, que siempre va a ser la variable completamente limpia, que no tenga absolutamente nada, y 4 variables con quistes simples y 4 variables con quistes complejos,
donde podamos a cada una de ellas, ¿verdad? Una que tenga un consumo total, la otra que tenga un consumo o ya sea de cafeína o bebidas energizantes, la otra un consumo de chocolates y la otra un consumo de alcohol. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, se le van realizando diferentes estudios de seguimiento donde se vayan eliminando de su dieta cada una de estas cosas que ellas suelen consumir, para entonces ir verificando cuál es el progreso de esos quistes. Quizás podamos ver que a lo mejor el seno mejore y los quistes vayan desapareciendo, como podamos ver que a lo mejor el seno se quede igual, pero entendemos que esto sería una buena manera, ¿verdad?, de así poder poner a prueba nuestra hipótesis de una forma completamente experimental. También pueden recurrir al uso de un laboratorio donde cojan cada una de estas cosas que se consumen y realicen un listado de los ingredientes y vayan estudiando los ingredientes por individuales. También sería una buena forma. Y hasta ahora, pues ese sería nuestro, ¿verdad?, trabajo investigativo. También recomendamos realizarlo, ¿verdad?, con una mayor amplitud de tiempo, ya que esto es algo que consume bastante tiempo y es bastante retante. Y que no se desanimen, que las cosas extraordinarias, ¿verdad?, empiezan por cosas básicas y sencillas como esta, y quién sabe si en algún futuro, ¿verdad?, podamos entonces llegar y concluir con la incógnita de si tiene relación, ¿verdad?, el consumo de estas cosas alimenticias con la aparición de los quistes en el seno.